Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Ok, entonces es un gusto presentar el día de hoy a nuestro instructor. Él es el hermano Patrick Guapaya de Perú y nos va a compartir la clase Importancia de conocer nuestras raíces familiares desde la niñez. El tiempo es suyo, hermano Patrick. Muchas gracias, hermana Lupita. Hermano, gracias por el tiempo. Voy a esforzarme para que de esa manera podamos aprender y resolver sus dudas sobre este tema que es tan importante. Hermano, ¿me permite compartir, por favor, como coanfitrión? Listo. Ok, a ver. ¿Me confirman si se puede ver? Listo, hermano. Sí, se puede ver. Ok, Sí, ya, listo, hermanitas. Vamos a empezar entonces. El- la historia familiar es una manera de cómo poder fortalecer nuestros vínculos familiares. Y muchos los que trabajamos en historia familiar hacemos este tipo de búsqueda y trabajo. Tenemos la hermosa bendición de poder disfrutar momentos especiales y recordar cosas hermosas de nuestros familiares. Y eso va creciendo con nosotros, lo vamos manteniendo con nuestros años. Pero nuestra juventud tiene otra forma de ver las cosas. Nuestra juventud muchas veces no les da la importancia de vida porque no tienen ese sentimiento o ese amor. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros más jóvenes, nuestros hijos, nuestros pequeños, desarrollen ese sentimiento por la historia familiar? Entonces, aquí hay algunas sugerencias. Hay algunos puntos que sí me gustaría tocar. Por ejemplo, la importancia de conocer nuestras raíces familiares de nuestra niñez, desde nuestra niñez, va a ayudar a que crezca este sentimiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que un niño entienda y sepa la importancia de conocer sus antepasados? Es para que de esa manera ese sentimiento y ese amor aumente y se fortalezca. A medida que vamos aprendiendo y conociendo con los años, vamos viendo nosotros que el tener el sentimiento de unión, de empatía con nuestros seres, nos fortalece y nos ayuda a poder entender mejor las circunstancias que estamos viviendo o con los años, ¿no? Algunas dolencias o enfermedades o taras que tenemos. Entonces nos ayuda a entender mejor esto y mejor sobrellevar algunas circunstancias. Ahora, conocer la historia familiar ayuda mucho para este tema, para fortalecerse de esa manera. Entonces, ¿por qué es importante conectarse con las personas? Dicen, los seres humanos desean pertenencia, conexión. El parentesco que formamos con otras personas pueden ser increíbles, duraderas, no solo para las personas que estamos presentes, sino también para crear un vínculo de amor y protección en el futuro. Entonces, este vínculo de pertenencia es importante entenderlo desde la niñez. Eh, Cuando un niño aprende a coger, decir, esta es mi pelota, este es mi carrito, mi muñeca, entonces está creciendo un sentimiento de cuidado y protección en un futuro. Entonces es importante que nosotros ayudemos a que el niño se conecte no solamente con su entorno, sino también con sus familiares. Y es aquí donde vamos a trabajar ahora esto, conectándose con nuestras raíces.
aquí esta pintura de Kay Mayer es una hermosa pintura donde nos enseña la importancia y la trascendencia de la familia. ¿Ok? Cuanto más descubrimos sobre nuestro pasado, es mayor esa conexión y ese sentimiento. Cuando tenemos un niño, cuando vemos a nuestra prima hermana, a nuestra tía, a nuestra abuelita, o lo que tienen algunas bisabuelas, escuchar sus historias, escuchar las cosas que ellos vivieron, hacen que despierte un sentimiento especial. El periodista inglés Johan Hari, en una charla que da en TED Talk, él dice algo interesante. Enseña que lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, sino la conexión. La conexión con los miembros de nuestra familia pasada y presente por medio de conocer su historia satisface la necesidad innata de cada uno de nosotros. Los comentarios de este señor son muy importantes y trascendentes, ya que como vemos ahí en su legado, en su currículum, en su historia de vida, en su know-how, sus libros se han divulgado y se han publicado en 38 idiomas y tiene una nominación al Oscar. Entonces es una persona que tiene mucha influencia. Y eso es lo bonito y lo interesante de la forma como lo presenta, ¿no? Que una adicción se puede solucionar o se puede ayudar a mejorar en la persona si comienza a entender y conocer sus raíces, de qué y por qué ha nacido, de dónde viene y qué papel juega él en la historia, de su familia. Una hermosa manera de verlo y un hermoso ejemplo de lo que está pasando ahora en el Mundial de Fútbol. Por ejemplo, esa famosa palabra, el row row, el remo nórdico, ¿no? Eh, Leemos por historia, aprendemos pues que ellos cuando llegaban a una tierra nueva a conquistar, estos señores pues dejaban sus barcos en una parte de alta mar y llegaban a las orillas de la playa remando. Y el remo era eso. La palabra remen, remen, era un símbolo pues de unión, de fortaleza, de estar juntos como grupo para lograr un objetivo. Y lo interesante es que esa forma como ellos lo vivieron en sus ancestros, ahora se vive y se entiende en el mundial. A este señor que le conoce como el Row Row, es que trajo esta idea, ¿no? De un equipo de fútbol en el 2025, se jugaba en estos lugares en este país, Noruega, y originaba algo, una nueva barra de, como grupo. En el 2026, pues este señor la llevó al estadio de una manera más colectiva, lo planificó, lo coordinó, y después de 28 o 30 años que nuevamente Noruega vuelve al Mundial de Fútbol, hizo esas coordinaciones. Y ahora todo el mundo se identifica con sus raíces, y este remen, remen, viniendo pues de este país hasta acá, América, simulando este tipo de vivencia de sus raíces. Y fue tan bonito y es tan fortalecedor como grupo, como país, como nación, que se contagió. Ahora pues es algo importante que todo el mundo en el mundial, en todos los países, participan de este remo, ¿no? Y miren cómo lo interesante de esto es que mediante esta información que ellos llevan de sus antepasados, llega a trascender. Entonces, eso es lo importante. Ver cómo los ancestros, cómo nuestros parientes pueden transmitirnos una fortaleza, pueden transmitirnos algo importante. Por eso es importante que el niño comprenda y conozca el conectarse con sus ancestros, el entender como padres, como maestros, ayudarles al niño que entiendan que su identidad es lo que lo va a ayudar a crecer y a desarrollarse en el futuro. Porque es por medio de las adversidades, triunfos y desafíos que vivieron nuestros padres, es que de allí aprendemos. De allí aprendemos y podemos entender y conocer mejor nuestro presente. Unas ideas útiles, por ejemplo, podrían ser estas de aquí. Pero hasta el momento, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Hermanas?
Ok, Solamente en el chat nos dice No, hermano. hermano, todo bien. Dice, gracias, estoy muy agradecida por los países que ayudan a nuestro país, Venezuela. Y hermana Rocío dice, precisamente hoy estuve platicando con una de mis tías de crianza y había terminado de hornear unas galletas de maíz y al probarlas inmediatamente recordé a mis abuelos maternos. Ese sabor de las galletas me hizo comentarle a mi tía lo que había horneado y recordé que las acompañamos con té de limón o chocolate con molinillo. Al decírselo mi tía, se le salieron las lágrimas y me dio las gracias porque aún no olvido a mis abuelos maternos. Realmente la conexión es sumamente importante. Desde que somos niños nos ayuda a entrelazarnos más con nuestros ancestros. Muy de acuerdo con usted, hermano. Nos dice hermana gracias, hermano. Rocío. Hermano Patrick, Dígame. en esta semana yo platicaba con mi madre, en lo que yo estaba haciendo unas cosas, ella estaba sentada yo amo la naturaleza, tengo una debilidad por los árboles y las flores, no sé si sea la edad o es que lo traigo por naturaleza. Pero mi mamá me contaba que yo no conocía a mi abuela paterna, pero mi mamá sí, y me decía que mi abuela tenía un jardín y que muy temprano ella cortaba gardenias, rosas y todo eso y después las llevaba al mercado a vender. Y entonces, pero se le daban hermosas esas flores. Y entonces, bueno, es lo que me platicaba mi mamá. O sea, y era su nuera. Y entonces yo digo, órale, de ahí viene mi conexión de pronto con las flores. O sea, yo cuando veo una flor, o sea, me enloquezco, no las corto, les tomo foto y me las llevo porque es una forma de que perdure el sentimiento. Y uno de mis hermanos sí estudió una carrera afín que es ingeniería forestal. Él sí se encarga de los árboles porque es su chamba, es su trabajo, como decimos en México. Sin embargo, el amor por la tierra y por los árboles viene de mis abuelos que han sido agricultores. Agricultores, pues, de muchas cosas, ¿verdad? Tanto de frutas como, y en especial de cacahuates. Y entonces, o sea, ya lo traemos en la sangre y eso nos conecta, nos une, nos hace valorar su trabajo en aquellos tiempos y amar el de nosotros en la actualidad o las cosas que nos gustan. Nos da identidad y nos hace ser mejores personas. Gracias, hermano Patrick. Gracias, gracias por los comentarios y los hermosos testimonios. Realmente el unirse a tus antepasados, a tus ancestros, te trae momentos muy hermosos, como lo que acaban ustedes de mencionar. Por ejemplo, algunas ideas muy importantes, por ejemplo, resulta conveniente hablar sobre las personas mayores y conversar con las personas mayores. Cuando conversas con las personas mayores, tú siempre estás adquiriendo información y cosas interesantes entre ellos, anécdotas que han vivido, y de ahí sacas algunas cosas que te van a servir y te van a fortalecer en un futuro. Por ejemplo, eso puede ayudar mucho para que tu hijo, tu pequeño, tu niño, tu adolescente, tu joven que está a tu lado, fortalezca el vínculo entre familia. Entonces, conversar con ellos, puedes llevar un cuaderno o una grabadora y tener que de repente algún tipo de entrevista con ellos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirvió cuando yo estaba empezando a hacer mi historia familiar es preguntarle quién te crió. A veces los padres salen por trabajo y es la vecina, es la abuelita, es una tía la que va criando y va apoyando en la formación o en la crianza de los hijos. Preguntarles quiénes fueron tus padres, tus hermanos o sus hermanos de tus padres. Eso también ayuda a crecer nuestro árbol, ¿no? O qué recuerdan de tus abuelos, cómo celebraron las fiestas en tu época, o las carnavales, fiestas patrias, ¿no? Fiestas principales, ¿no? O cuál era tu fiesta favorita. Y una de las cosas que a mí siempre me resulta cuando converso con personas muy mayores es preguntarles pues cómo se divertían en la adolescencia, ¿no? O quién le dio su primer beso, o cuál fue la travesura que nunca te pillaron. Esos al comienzo pues se ríen, pero en el transcurso de la semana, en el transcurso de la quincena, cuando tú regresas a ellos comienzan a recordar y te dan información, te dan datos de cómo estaban vestidos, qué ropa se usaba, te pasan algunos chismes de la época y pasas un momento muy divertido y ellos pues se alegran porque encuentran a alguien que quiere escucharlos. Y ellos tienen tantas cosas que contar, tantas cosas que decir y ahí se enriquece ese vínculo familiar.
Otra de las maneras que también uno puede ayudar es contar momentos humorísticos, ¿no? No siempre puedes contar una realidad de que tú eras pues el Superman o que tú eras pues el que todo el mundo caía sobre ti. Entonces siempre hay algo que tú has contado, debes contar en tu vida cotidiana, algo que despierte un humor, algo alguna una anécdota que ya con los años se puede ver graciosa, pero en el momento quizás no lo fue, pero es algo que va creciendo. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota que mi mamá me tenía tan aseado y tan limpio que no desarrollé muchos anticuerpos. Entonces el doctor le dijo a mi papá, a mi hermano, llévenlo a jugar, llévenlo que se relacione con otros niños, que se ensucie porque su hijo está demasiado limpio. Bueno, mamás primerizas, ¿no? Entonces mi papá me llevó con sus tías y encontré a conocer a todos mis primos, a mis primos hermanos, que era un grupo enorme, y jugamos carnavales, nos tirábamos al bar. Mi mamá me cuenta que cuando llegó le dio ataque cardíaco, él me todo embarrado, sucio, cochino, y yo estaba feliz. Durante 2 meses mi papá me cuenta que estuvo llevándome de la Victoria al Lince, y ya pues ahí ya yo llegué sumamente sano y recuperado. Y ya quedó como una anécdota, ¿no? Quedó como anécdota y ya aprendimos pues que todo tiene un límite, ¿no? Pero ahí vamos creciendo con esas cosas, ¿no? Con las cosas que se comparte, con las cosas que se tiene que contar, porque como anécdota nada más, ¿no? Como algo que ya pasó, ¿no? Eh, y lo importante de esto es comerlo y contarlo en una sobremesa. O cuando estás yendo en el carro, ¿no? Estás con la familia en el carro. Y normalmente la sobremesa es bonito. Quizás ya se perdió por el tema de la televisión, por el tema de querer ver una película, algo, pero yo recuerdo que habían sobremesas y las sobremesas era muy bonito. Recuerdo uno de mis tíos, cuando íbamos a tomar lonche con ellos, él eh, nos daba unos tazones, antes había unos tazones de loza muy grandes, y mi tío echaba el té y la tetera, así hirviendo el agua, te lo echaba en cada taza. Entonces, lo que tú hacías es mover y mover. Entonces, desde que se enfriaba, que duraba una hora, hora y media, mientras que iba se enfriaba, tenías una hora, hora y media de conversaciones, de anécdotas, de charlas que te contaba tu tío, de errores que cometieron. Era un momento de risa y diversión mientras que íbamos enfriando el té. Esos lonches con mi tío duraban 2, 3 horas. Y era muy bonito cada vez que íbamos a su casa a tomar lonche porque era así. Ya después, cuando ya estaba todo frío, todo para tomar, pues recién comíamos lo que se había preparado, ¿no? Pero ese era el pretexto, echar el agua hirviendo y esperar que se enfríe. Mientras tanto, contaba anécdotas del trabajo. O sea, eso es lo bonito, contar circunstancias que esas cosas fortalecen a la niñez. ¿Ok? Acá, voy a compartir, por ejemplo, una de las cosas que desarrollas cuando haces ese tipo de charlas es la compasión, compasión entre los familiares. Y voy a compartirles un video de Jackie Chan, muy bonito, donde lo comparte con su hija. ¿Ya lo pueden ver el video? ¿Llegó ahí o no? ¿Sí? Sí, hermano. Ok, ahí lo pongo. No se escucha. Ah, no se escucha. A ver, un No. segundito. Un segundito, un segundito. Vamos a compartirlo de nuevo. A ver. A ver, amigo. Un segundito. Hijita, ayúdame acá a compartir el video.
Acabo de cerrarlo, pero ahorita lo abro. Detalles técnicos. A ver, ahí pueden verlo. Verlo, sí, a ver, escuchar. A ver. I walked Ahora across ¿Ya? ¿Lo sí, escuchan? sí, Ya. sí. an empty land. I knew the pathway 你 like 日 the 疼不 back 疼？ of my hand. I 哇， felt the earth 爸爸，你好厉害！ my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Eh, el compartir experiencias fortalece el vínculo familiar. Contar anécdotas bellas, humorísticas, pero también contar desafíos que uno vivió o cómo superaste los desafíos, ayuda a que el hijo, el niño entienda del por qué el papá hace las cosas, del por qué el papá tomó determinadas decisiones. Quizá ya de adulto él pueda tener otras circunstancias y otro tipo de experiencias donde resuelva sus historias distintas, pero va a aprender a no criticarte ni juzgarte, va a aprender a entenderte que de acuerdo a tu perspectiva del momento que tienes de vida, tú puedes desarrollarte mejor, puedes enfrentar los problemas. Y eso es lo que hacemos los padres. Nuestro mejor progreso, nuestro momento más importante, nuestro 10 se convierte en el punto de inicio de ellos, en su cero. Entonces es importante que entienda lo que viviste y por qué lo hiciste. Quizás al comienzo no lo entienda, pero se unen y se fortalecen vínculos. Luego cuando tenía 5 años o 4, recuerdo que mi papá nos llevó a pescar y estábamos en la playa y nunca pescamos nada. Pero regresando, vimos un pescador que tenía pues 2 peces enormes. Entonces mi papá los compró y dijo, vamos a decirle a tu mamá que lo compramos, que lo hemos pescado. Ya, 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 ya. Pero ese era nuestro secreto. Así que cuando llegamos a casa, papá, mamá, mira lo que hemos pescado con mi papá, hicimos toda una fiesta. Y mi mamá contenta y preparó los pescados todo. Pero mira lo interesante, se convirtió en el secreto de mi papá y nosotros dos. Esa era nuestra historia. Cuando nos vio a ver las carreras de motos, pero no quiso pagar la entrada, mi papá no sé qué le dio, pudiendo, no quiso pagarla y trepamos por el cerro. Yo tenía 5, 4, 6 añitos con mi hermano menor y él nos empujaba y subimos el cerro rampeando y llegamos a ver la carrera de motos encima del cerro. Para nosotros fue la aventura más grande que vivimos y la vivimos con mi papá, con el Superman. Entonces, eso es lo que hacen los momentos familiares. Eso es lo que esas historias que tú les cuentas a los niños hace que se fortalezca ese vínculo. De ahí de la importancia de trabajar con la historia familiar. Ahora, el- ¿pueden ver mi pantalla del... No, No, no ha compartido. a ver.
Vamos a compartir la pantalla. Ajá, ahí está. ¿Sí? ¿Ya lo vemos? Está cargando. Ok, Listo. ok. Entonces, cuando tenemos estos momentos de, de frustración o problemática que hemos tenido en nuestra vida personal, y le contamos a nuestros hijos, a nuestros parientes, sobre estos desafíos y cómo lo vencimos, vamos a poder desarrollar ese sentimiento de fortaleza y unión. ¿Cómo superamos la prueba que tuvimos? Ellos quizá no lo vivieron, no lo entendieron, lo vieron de otra perspectiva, pero estas historias recuerdan y fortalecen, repito, el lazo familiar. Tres niñas contaron la siguiente historia en un cuaderno en su sofá. Dijeron lo siguiente: nuestra historia familiar va más allá de los nombres y las fechas que encontramos en nuestro árbol. Se trata de lo que nos hace ser quienes somos. Se trata de personas con las que podemos formar conexiones profundas. Se trata de personas que vivieron, respiraron, sufrieron y triunfaron. Se trata de raíces, ramas y hojas y bosques enteros. Se trata de todos nosotros. Cuanto más conexiones tengas con tus parientes, tu bosque aumenta. Hay circunstancias y hay momentos en que uno vive y a veces es difícil, pero el tiempo pasa, todos cometemos errores y hay que saber entender, comprender y hasta en algunos casos perdonar, porque somos parte de este mismo árbol familiar. La importancia de conocer nuestras raíces familiares, como digo, va mucho más allá de simples historias. Es construir una identidad, fortalecer la autoestima. Como padres, como educadores, como tutores, ese es nuestro deber. Invitarlos a que entiendan y empezar a crecer y desarrollar dentro de su interior ese amor hacia sus familiares, ese amor hacia lo que Dios espera que hagamos. Señor nos pide que nos convertamos en los nefis de nuestras familias. Y la mejor manera de convertirnos en nuestros nefis es haciendo nuestra historia familiar. Un amigo me comentó pues que no sabía cómo hacer su historia familiar y que ya su esposa y su hijo pues había avanzado bastante, pero las veces que hacía la historia familiar no lo veía con esa pasión y esa dedicación que le daba a su hijo y le daba a su esposa. Entonces le sugerí, pues, ¿y qué has hecho? Uy, he hecho de todo, he orado, he ayunado, pero no pasa nada. Ya, le digo. Y el señor, no, eso no va conmigo. Entonces le dice el siguiente comentario. Si tú le pides al Señor, si eres una persona introvertida que tiene miedo de hablar en público, y le pides al Señor que te ayude a desarrollar esa habilidad de expresarte en público, ¿crees que el Señor te mantenga guardado en tu casa o te dará oportunidades de conversar? Bueno, sí, me dijo. ¿Tú crees que el Señor te daría de repente oportunidades de hacer oración en las sacramentales? De repente el obispo te llama para que des un discurso o te llama para que dictes una clase en institutos. Sí, puede ser. El Señor te está dando la oportunidad de que desarrolles algo que no puedes hacer, que es expresarte en público. Igual funciona con la historia familiar. Si tú quieres desarrollar ese sentimiento de historia familiar, como lo hace tu hijo y tu esposa, ve donde tu familia y pregúntale, cuéntame tu historia, cómo pasaste tú, cómo creciste tú. Y ve visitando a cada tía, a cada abuela, a cada tía abuela, a cada prima, a cada primo. Y apunta. De esa manera vas a empezar a crecer ese sentimiento que tú ves que tu hijo y tu esposa, cuando le ves los ojos, brillan cuando haces historia familiar. Comienza por ahí, comienza de a poco. Y el Señor te va a ayudar
a que tú desarrolles ese sentimiento. Para terminar, acá tengo fotos de mi familia. Eh, Son imágenes de toda mi, de todo, de una, bueno, algunas imágenes, ¿no? Tantos familiares que tenemos. Y eso es la historia familiar. Ayudar a que otras personas se acerquen a ti, que tus parientes crezcan su amor hacia ti. Y eso lo logras en tu familia. Ahora de adulto, es mejor cuando trabajas con los jóvenes y mayor aún cuando lo haces con los niños. Lo bonito de los niños es que ellos, este, están en formación. Donde tú los lleves, ellos van a estar cansados, pero te van a obedecer, te van a seguir. Y eso va a hacer que tú te sientas más fortalecido. Y la manera como tú lo veas, la manera como tú desarrolles ese sentimiento hacia tus parientes, ese mismo sentimiento lo van a desarrollar los pequeños. Van a ver que mi papá me lleva, mi papá ama a su primo, ama a su hermano, le gusta estar con sus tíos, con sus tías, con los abuelos. Eso lo formas, ese ejemplo lo das. Entonces, la mejor manera de fortalecer y despertar la historia familiar en los niños es cuando empieza contigo. Es cuando tú llevas a tus pequeños a que amen a sus parientes, que ven que te estás comunicando con tus primos, que tienes un WhatsApp con ellos, que conversas, que charlas con todos ellos. Eso fortalece su sentimiento. Y esa es la mejor manera de decirle, este es mi legado, este es tu legado, aquí termina mi historia familiar, aquí comienza tu historia familiar. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ahora sí vamos a dar un tiempo para que puedan compartir alguna experiencia, alguna pregunta, alguna duda. El tiempo es suyo, o alguna experiencia. Adelante, hermano Osorio. No se escucha, Hernán. Perdón, no escucho nada. No, no se escucha. ¿Alguien más por mientras que el hermano soluciona su detalle del audio? Lupita. Adelante, Mechita. Bueno, yo entré un poquito cuando ya estaba empezando la clase, pero sí es que alcanzó a escuchar todo. Recordaba al hermano que decía que es bueno saber qué tenemos. Justamente la gerencia y todo. Justamente he estado enferma con mi problema congénito que yo tengo. Yo heredé de mi bisabuela. Usualmente dicen que hasta la cuarta generación se hereda. Yo justo la cuarta generación heredé la alergia de mi abuela, de mi bisabuela. Y esa enfermedad yo no sabía por qué la tenía, porque o sea, yo no la tuve tan joven, la adquirí más o menos a los 20 años y el doctor dice que yo tuve defensas hasta esa época y ahí vino el problema. Y no sabía por qué, mi madre no sé por qué no me decía, era como un problema para ella y yo quería saber qué pasaba. Y ella siempre me dijo que mi bisabuela había muerto, que tenía mucha gripe, muchas cosas así. Yo dije, bueno, no sé, ¿no? Entonces, que se había asfixiado un poco por la flema, algo así. Y yo me quedé, pero ahora que yo he hecho mi historia familiar y he estado con algunos de mis primos y todo, he descubierto que la alérgica era mi bisabuela y yo heredé eso. Entonces, yo ya, ahora para mí es diferente porque yo sé sobrellevar la enfermedad. Yo voy al médico, me trato mejor o me cuido de lo que no debo hacer. Entonces, posiblemente eso me sirvió a mí, saber qué era lo que tenía ella, cuál es lo que heredé yo y cómo pues manejar esta situación, porque posiblemente ellos no supieron manejar. Entonces es importante saber qué era lo que tenían, qué eran las cosas, porque las cosas ahora son diferentes, ¿no?
Entonces sabemos manejar, especialmente hablando de enfermedad, sabemos manejarlas mejor que antes, ¿no? Entonces esa era mi experiencia, que siempre recuerdo que yo heredé eso no hubiera querido heredar, pero lo heredé. Y también mi hija ya también heredó la alergia, entonces la herencia continúa de este problema. Ujú. Así es, pues es la genética, ¿verdad? Es la que nos acompaña y no solamente a veces en cuestiones de enfermedades, sino también en otras cuestiones como por ejemplo traumas y cosas así. Pero bueno, esa Ajá. será otra clase que próximamente el 24 vamos a tener. Ahora sí, Ujú. Hernán, ¿ya se escucha? Vamos a ver si te escuchamos. ¿Te escucha ahora? Ahora sí, Sí. adelante. Ah, bueno, gracias. Sí, es algo que por lo menos hace mucho tiempo siempre he tenido el recuerdo de mi abuelo, de paternos, que siempre llegábamos a la casa y, o sea, por lo menos yo llegaba a la hora del desayuno y mi abuelo nos daba ese, o sea, siempre le decía a mi mamita, le decía, Delfina, sírvale al niño, ¿sí? Y lo más bonito era que por lo menos él dejaba que uno le metiera las manos a la comida de él. O sea, es como una tradición de nosotros, cuando estamos pequeños dejamos que nuestros hijos metan la mano y coman con nosotros, ¿sí? Entonces me ponía a mirar y a recordar que mi niñez, lo que decía el hermano Patrice, hasta lo copié, si tu vida ha sido más fácil, es porque alguien luchó por ti. Y me da sentimiento porque sé que mi familia lucharon por una generación donde soy yo, mis hermanos, valga la redundancia, y que me da sentimiento porque fuimos unas personas con sacrificio, con humildad, con desafíos, y como podemos decir nosotros, fuimos muy pobres, y es el sentimiento que por lo menos hoy día podemos decir, vivimos bien porque nos enseñaron cosas bonitas, nos enseñaron que teníamos que sacrificarnos, y fue porque ellos hicieron para que la vida se fuera más fácil a nosotros. Y son recuerdos que a veces nos sentamos con mi mamá y vemos fotos de nuestra niñez y decimos, es una niñez que fue muy dura, pero podemos decir hoy día, aunque mi familia no son miembros, solamente los que tengo al otro lado del velo, puedo decir que hemos sido muy bendecidos por el ejemplo, las raíces, porque siempre nos enseñaron, aunque no son miembros, como dice Nefi, yo nací de buenos padres, como todos nosotros, pero fueron raíces que nos dieron que esas raíces fueran fuertes, que esos frutos pudieran dar más amor, pudiéramos esforzarnos y que hoy día fuera más fácil para nuestras generaciones, nuestros hijos. Entonces, puedo decir, hermano Patrice, que me ha llegado al corazón y volver y recordar esos momentos difíciles que vivimos con mi familia son momentos hermosos, aunque se pasaron necesidades, pasaron muchas cosas, son raíces que nunca podremos olvidar, porque son nuestros legados, son nuestro amor, son nuestras familias que ellos han dejado a nosotros. Y muy linda su clase y le agradezco, hermano Patrice. Muchas gracias. Gracias, hermano. Te Gracias, comento. Hernán, por compartir esta bonita experiencia. Voy a leer unos comentarios del chat. Nos dice hermana Natividad Romero. Antenoche soñé a mi mamá y tía María y me dio mucho gusto, felicidad verlas. Agradezco por este tema y por su tiempo que nos regalan. Por favor, compartan la clase. Me interesa para hacer una actividad de nuestros familiares fallecidos. Y dice, Niurka Josefina nos dice, mis tías me criaron desde que tenía 3 años. Mis padres se separaron y yo quedé con las hermanas de mi padre. En realidad no me afectó no estar al lado de mi madre, pues fui una niña muy consentida. De hecho, fui la hija que mi tía Aura nunca parió. Pueden imaginar, me dio mucho amor. Esther Malca nos dice, hola, ¿nos puedes compartir el link? Ajá.
Vamos a compartir el video. Hermana Niurka nos dice, hermanito, yo por ejemplo no conocía a los padres de mi madre y ella menos, solo se acuerda que su abuelito era español con ojos azules. Los padres de mi padre solo conocí a mi abuelita, mi abuelito murió de 49 años el año que yo nací, el año 1959, hace 67 años. Gracias, Maricelita, por compartir el enlace. ¿Cómo haría para conseguir mis antepasados por parte de mi madre? Mi padre puede que sí. Ok, el hermano Julio César nos dice, mi abuelo materno me lleva a conocer a los familiares. Él no era miembro y yo conocía la iglesia, pero la tradición era esa, dar a conocer a los parientes y familiares. Él me decía, este es tu tío, este es hermano de tu abuela. Me llevaba a León, a Chinandega, a Corinto y eso es muy bueno. Ok, Maricelita, adelante. Sí, yo solamente les quiero compartir que me gustó mucho la parte donde el hermano Patrick nos enseñó en cuanto a que debemos de enseñar a nuestros hijos los nombres de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares. Eso a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta, pero em, quiero compartir una experiencia que le sucedió a mi esposo. Él es maestro de una escuela muy grande. Él em, digamos, coordina, pero él da clases especialmente a los jóvenes de preparatoria de 15 a 18 años y en la parte de tecnología, ustedes saben que él es de la parte de tecnología. Entonces él, como parte de su clase, les enseñó a hacer su árbol familiar por medio de Family Search y les enseñó a pues a que ellos reunieran 4 generaciones. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al iniciar la clase les explicó, van a poner el nombre de su papá, de su mamá, su nacimiento, todo eso, ya sabemos, ¿verdad? Y les dice, ay, ¿saben cuál fue el primer obstáculo con lo que jóvenes de 15 a 18 años enfrentaron? No sabían el nombre de su papá ni de su mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Mamá? No, ¿cómo se llama? Y los jóvenes decían, mamá. No, tu mamá no se llama así, les decía mi esposo. El nombre, no sé. Tu papá. Ah, no, sí, mi papá se llama Luis. ¿Y el apellido? Pues, pues me imagino que como yo, Sánchez o López o Martínez. Solamente eso quería decirles. Jóvenes no saben, o sea, obviamente desde chiquitos, mamá es mamá y papá es papá, punto. No saben los jóvenes ni siquiera cómo se llama la mamá, ni cómo se llama. El papá, pues sí, ¿verdad? Porque pues yo creo que hombres, porque eran hombres, pues los hombres son más como de tú por tú con papá. O sea, a veces los jóvenes ya no le quieren decir papá al papá, le quieren decir, cuate, amigo, Luis, Francisco, Paco. Así. Sí, así son los jóvenes. Por eso sabían cómo se llamaba el papá. Si no, no crean, créanme que ni el nombre hubieran sabido. Esto se los comparto, ese es mi aporte, gracias. Gracias, Maricelita. Concuerdo totalmente con Marisela. Yo soy consultora y luego, nos toca atender de pronto a los nuevos conversos y lo primero es que después de su bautismo, a la siguiente semana o ese mismo día, los pasamos a hacer su cuenta de Family Search. Y es cierto lo que dice Marisela, cuando comenzamos les decimos, bueno, lo que tengas, lo que te acuerdes. Y nada más se acuerdan del nombre de su mamá y a veces de su papá y de sus hermanos igual, y ya ahí se quedaron y no saben las fechas de nacimiento de los papás,
ni de los hermanos, y entonces me dicen, hermana, es que ya no sé más. Entonces le digo, bueno, no hay problema, te voy a dar un cuadernillo, o si no tenemos como un tríptico donde vienen las 4 generaciones, le digo, bueno, tienes esta semana. Para que puedas platicar con tus papás, anotarlo y poderlo traer el próximo domingo. Entonces, sí es cierto lo que Marisela, comenta, totalmente cierto. Como comentario, hermanos, eh, una de las formas en las cuales nosotros podemos, pues, tener identidad es conociendo nuestro árbol genealógico, nuestras raíces. Para eso, pues, podemos usar esta plataforma de Family Search y después de 4 generaciones ocurren milagros. Sin embargo, no todo queda ahí. Otra cosa que debemos de aprovechar en estos tiempos es la memoria viva de todos los que ahora sí que son antes de nosotros, y estoy hablando de nuestros padres, nuestros abuelos y los que tengan la dicha de tener bisabuelos. Y pues si alguien tiene la dicha de tener un tatarabuelo, o sea, excelente. A veces hay problemas de salud como el Alzheimer o cosas así, pero de igual hay formas de poder captar información aún con esas enfermedades. Debemos de aprovecharla. ¿Por qué? Porque hace días yo veía un video precisamente, pues, en una de mis redes sociales, y entonces veía cómo un abuelo andaba caminando y, o sea, sonó el teléfono y fue a contestar, y pues era, pues no sé, tal vez algún anuncio de algo, o algo, pero no era un familiar. Y él se sintió muy triste al ver que pues no era nadie. Entonces, nuestros padres y nuestros abuelos, pues llega un tiempo en el que no los visitamos. Entonces, también podemos hacer como un doble beneficio al poder ir a casa de ellos, compartir tiempo, hablarles. Y entonces obtener regalos, tener esos obsequios que solamente ellos nos pueden dar con su memoria. Y también quiero compartir un comentario en cuanto a la parte de que es bueno llevar a nuestros hijos a, pues con nuestros familiares. Por ahí dice que debemos de llevarles a visitarlos para que ellos puedan ir interactuando con ellos y aprendiendo a hablar cómodamente con ellos. Siempre también que no olvidemos que debemos de enseñarles qué es apropiado y qué no es apropiado. Sabemos que tenemos que también cuidar a nuestros hijos en estos tiempos, como en todo tiempo, ¿verdad? Y entonces esa es como una pequeña recomendación. A veces pues no los podemos obligar si ellos no quieren, pues darse ¿cómo se llama? Al primero, o sea, es bueno enseñarles a saludar, pero pues no forzarlos, o sea, poco a poco, y pues siempre y cuando enseñarles qué es lo correcto y qué no es. Ese es uno de los comentarios que quería hacer. ¿Alguien más o hermano Patrick? Sí, dos comentarios. El primero comentario que quisiera agregar a lo que ustedes están aportando es que en mi casa, la familia de mi mamá, ella siempre al último que nacía le decían el bebé, el último que nació en la familia. Y era el bebé. Nacía el último, segundo, al quinto hijo, él era el bebé. Le quitaba el título de bebé al anterior. Y así siempre ha sido en la familia. Y el bebé, el último tío abuelo que murió, que fue su cumpleaños en el año 90, cuando cumplió 96 años, todos sabían, es el cumpleaños del bebé Germán. Y el bebé después estaba cumpliendo 96, pero era el último de los 18 hijos. Así que él era el bebé. Y toda mi familia, siempre al último se le dice el bebé. Mi hija, ella es una señorita, pero sigue siendo mi bebé. Cuando tuve a mi hija recién entendí por qué las mamás y los abuelos, todos decían el bebé y el bebé y el bebé. Entonces, es bonito. En el colegio me decían, no, que psicológicamente, que la niña se atrasa. Mi hija ha hecho muchas cosas y siempre digo bebé. Pero, o sea, es un tema familiar. Y lo bonito es que a mi hijita no le incomoda. La otra anécdota fue que en mi casa teníamos la costumbre, mis abuelos, mis papás, mis tíos, todos, los varones de la familia, a un silbido característico. Entonces, cuando estaban
cocinando y están en el campo, están por diversos lados dispersos, el papá metía el silbido y todo el mundo escuchaba el silbido y ya sabía que te estaban llamando. O sea, de donde sea tú llegabas porque te están silbando, te están llamando. Y cuando entramos a la casa, ya con los años pasaron, tú llegas de trabajar, mi papá llega de trabajar y silbaba. Eso mismo hacían mis hermanos y yo también hacía lo mismo. Cuando mi esposa estaba gestando, yo llegaba de trabajar y silbaba. Y mi esposa me comenta pues que la bebé saltaba en el vientre. Ocurrió que en el momento del parto, tuve la bendición, porque aquí no es una costumbre en el Perú, pero yo tuve la bendición de estar en el parto, de recibir a mi bebé. Y, y cuando la recibo a la bebé, ella estaba inquieta, todo, o el grito y todo. Entonces lo que yo hice, me la dio el doctor y yo silbé. Muy suavecita, muy suavemente hice el silbido de la familia. Mi pequeña me abrió sus dos ojos, eran dos luceros hermosos, me miró y puso su cabecita en mi antebrazo y se quedó dormida. Ya los doctores la limpiaron y todo, ¿no? Y es por eso que le puse el lucero a mi hijita. Ella se llama lucero mía, porque fueron sus dos luceros que me vieron. Y lo interesante y lo hermoso de esto es que ella está con el silbido familiar. Han pasado, serán pues 5 generaciones, 6 generaciones de ese silbido. Y cuando llego a la casa de mis primos hermanos, cuando llega el tío o llega uno de ellos, silba el silbido familiar. Yo sé lo bonito de guardar anécdotas, de tener cosas, crea vínculos, crea anécdotas, creas experiencias, crea cosas con tu familia, con tu esposa, con tu hijo, con tus primos, algo que te una, algo que caracterice. Entonces, eso es lo hermoso de la historia familiar, crear vínculos, crear historias. Y testifico y agradezco, hermanos, por toda su participación y apoyo que me han fortalecido. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermano Patrick, por tan bonita clase. Realmente todos nos hemos fortalecido con esta Amén. historia. Vamos a terminar con una última oración y se la vamos a pedir a Jorge. Si nos puedes hacer la última oración, por favor. Gracias. Sí, gracias, gracias. Está grabando.